Fíjense, la semana pasada un amigo me mandó un blog de dos hombres que fueron cristianos, que sirvieron en ministerios de evangelismo y que caminaron aparentemente muy cerca del cristianismo. Ellos mismos afirman que crecieron en el cristianismo, que así los educaron sus padres, crecieron en la iglesia, pero que llegó un momento en sus vidas en el que se dieron cuenta de que no podían seguir siendo cristianos y mantener su integridad. Se dieron cuenta de que no podían seguir siendo cristianos porque se dieron cuenta de que el cristianismo es una farsa, es algo falso. Y entonces tienen un blog que es muy popular entre muchos jóvenes. ¿Por qué? Porque realmente afirman o hacen creerle más bien a su audiencia que ellos han llegado a la conclusión de que no pueden ser cristianos porque han encontrado lo falso del cristianismo, porque el cristianismo no es algo verdadero. Esto es lo que ellos afirman y dan sus argumentos en cada programa. Entonces es algo muy interesante, es algo muy bueno para las personas que no quieren ser cristianas. Pero al ver por lo menos este blog, el blog que me envió mi amigo de esta semana o de ese día, la verdad vi que sus argumentos son bastante débiles, son bastante vulgares. El tema de ese día era: si pudieras regresar al pasado, en cualquier punto de la historia, ¿a qué punto del pasado regresarías? Esa era la temática del día. Y entonces uno de ellos dijo: yo regresaría, me encantaría ver el momento en el que aparece la vida humana sobre la tierra. Y dice, señala con mucho énfasis: no estoy diciendo que me gustaría ver a Dios poniendo la vida sobre la tierra. Sé que eso es algo tonto, sé que eso no existe, ¿no? Pero me gustaría ver si, por ejemplo, los alienígenas vinieron y pusieron la semilla de la vida en la tierra, si pusieron todas las especies en esa tierra primordial y si de ahí empezó a surgir esa vida. Me gustaría ver si los alienígenas fueron los que lo hicieron. La verdad es que me quedé así, ¿en serio? Estos son los argumentos de un programa tan popular para las personas que quieren tener razones para no ser cristianas. Decir que es algo absurdo, que no espera obviamente ver a Dios poniendo la vida sobre la tierra, porque es algo absurdo, es algo que no puede existir, pero que quisiera ver si los alienígenas sí pusieron la semilla de la vida sobre la tierra. ¡Wow! Estos son los argumentos que dan personas que afirman no ser cristianos porque tienen muy buenas razones para no serlo. La segunda persona dijo, después de decir varios pasajes de la historia donde le gustaría estar, dijo: pero también me gustaría ir al tiempo de Jesús. Me encantaría estar ahí presente para ver si es cierto. Me encantaría ver al niñito con sus 2 peces y con sus panes, y que empiezan a multiplicarse los pececillos y los panes y que se alimenta una multitud. Me encantaría ver eso. Dice, también me gustaría ver algo. Me gustaría ver si la resurrección fue verdadera. Me gustaría estar ahí en la tumba. Me gustaría ver al ángel. Me gustaría ver si eso es verdad o no. Dice, pero no creas, le dice a su amigo, no creas que si yo viera esos milagros de Cristo y si yo viera la resurrección, no creas que yo cambiaría mi forma de pensar, no creas que yo diría, eso me haría ser cristiano. Si yo viera que eso es cierto, entonces yo sería cristiano. De una vez te digo, no estoy diciendo eso. Aunque yo viera que eso es cierto, yo no sería un cristiano. Qué ejercicio tan interesante en el que vemos la naturaleza humana que rechaza a Dios de manera automática, que odia a Dios de manera automática. Estos hombres no tienen, por lo menos no dieron ningún argumento lógico, bien pensado, inteligente para decir que no pueden ser cristianos, para afirmar la falsedad de la fe cristiana. Realmente lo único que vi en ese blog
fue a dos hombres que son como cualquiera de nosotros antes de que el Espíritu Santo nos regenerara, buscando razones absurdas, sin sustento, para mantenernos alejados de Dios. Eso es lo que corrompió al mundo, el deseo de Adán y Eva de mantenerse alejados de Dios y de vivir de manera independiente de Dios, determinando ellos lo que es bueno y lo que es malo. Y así vemos un blog súper popular en este tiempo entre los jóvenes que maneja la misma mecánica de Adán y Eva. ¿Cómo puedo mantenerme alejado de Dios y determinar yo lo que es bueno y lo que es malo? Vamos entonces a la palabra del Señor en esta mañana. Qué bueno que podemos estar juntos ahí desde sus casas. Qué bueno que podemos pasar este tiempo cantando alabanzas a Cristo, haciendo la oración congregacional, compartiendo este tiempo y principalmente reflexionando en la palabra del Señor. Hoy vamos al tercer sermón de esta serie, el Evangelio en el Catecismo de Heidelberg. Y hoy el título del sermón es El origen del mal, el deseo de vivir lejos de Dios, y el texto en el que vamos a meditar está en Génesis capítulo 3 versículo 1 al 23. Es el texto inicial para empezar esta reflexión en estas preguntas, las preguntas 6, 7 y 8 del Catecismo, y dice así Génesis 3 del 1 al 23. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y el hombre respondió: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Y él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, respondió ella. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y a la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto, y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido, y él te dominará. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. El hombre llamó Eva a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió, y dijo: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y tome también del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra
de la cual había sido hecho. Esta es la palabra del Señor en la que vamos a meditar. Y hoy continuamos con nuestra serie entonces basada en el Catecismo de Heidelberg. Hoy vamos a hablar de cómo surge el mal en un mundo bueno creado por Dios, y hablaremos de cómo fuimos creados a la imagen de Dios, pero de cómo todas las cosas se contaminaron por la desobediencia del ser humano. Y vamos a empezar con la pregunta 6, que dice, esta pregunta 6 del Catecismo: ¿creó pues Dios al hombre tan malo y perverso? ¿Creó Dios al hombre mal y perverso? Y la respuesta es no, al contrario. Dios creó al hombre bueno, haciéndolo a su imagen y semejanza, es decir, en verdadera justicia y santidad, para que rectamente conociera a Dios su Creador, lo amara de todo corazón y bienaventurado viviera con Él eternamente para alabarle y glorificarle. El pasaje principal, uno de los pasajes principales que utilizan los autores del Catecismo es Génesis 1, 26 y 27, que confirma estas palabras. Y dice así: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Muchas personas que no conocen obviamente la Escritura, que no la entienden, que tampoco entienden la fe cristiana, piensan que es algo muy tonto de parte nuestra afirmar que Dios es bueno, que Dios es santo, que Dios es perfecto, y que creó al ser humano tan malo como lo vemos, capaz de hacer las peores cosas. Piensan que así creó Dios al ser humano, y por eso piensan que es una contradicción decir que Dios es bueno y santo cuando vemos al ser humano y vemos la corrupción del mundo en manos del ser humano, que es malo. Entonces, algo muy importante es que tenemos que entender que Dios nos presenta a Adán y a Eva creados a su imagen y semejanza. Pero como criatura de Dios, esa santidad y esa perfección que tenían Adán y Eva dependían de su relación con el Creador. En cuanto esa relación con el Creador se rompiera, esa santidad, esa perfección del ser humano se terminaría. Es decir, la perfección con la que Dios creó a Adán y Eva incluía la posibilidad de dejar de ser perfectos, de dejar de ser santos. Incluía la posibilidad de corromperse, de rebelarse en contra de Dios y de corromper su propia naturaleza. Eso era la posición que ellos tenían como criatura. Por eso Dios les dice: ustedes nunca deben de comer este árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él coman van a morir. Adán y Eva decidieron ir en contra de la voluntad divina porque podían hacerlo. Esa posibilidad, fíjense, no los hacía malos, como ya lo dijimos, más bien los hacía libres. Dios no estaba poniéndoles una trampa. Él, en su amor, pensó que Adán y Eva deberían de ser hechos a su imagen y semejanza, y para que tuvieran también dignidad, tendrían la libertad de elegir tomar de ese árbol o no. Por eso ahí estaba el árbol, porque ellos podían decidir libremente si obedecían a Dios y vivían bajo su señorío, o se rebelaban en contra de Dios y se apartaban de Él buscando su propia autonomía. Efesios capítulo 4, versículo 24, fíjense lo que dice con respecto a esta imagen de Dios. Cómo reconoce Pablo que necesitamos restaurar esa imagen de Dios que hemos perdido por nuestra rebelión en contra de Dios. Dice Efesios 4:24: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que deberían de quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. El apóstol Pablo les dice a los creyentes de Éfeso, a estos cristianos de Éfeso, le dice: ustedes ya se han quitado el ropaje de la antigua naturaleza pecaminosa
en la que ustedes anduvieron en otro tiempo. Y ahora, a causa de su fe en Cristo, se han puesto este nuevo ropaje que restaura la imagen de Dios en ustedes. Esta forma en la que ustedes fueron creados, dice el apóstol Pablo, en verdadera justicia y santidad. Hasta el momento, antes de la caída, Adán y Eva eran perfectamente hechos a la imagen y semejanza de Dios en cuanto a su santidad. Pero podían elegir lo malo y así lo hicieron. Y así, entonces, esa buena creación y esa naturaleza perfecta, santa, hecha a la imagen y semejanza de Dios, fue destruida, fue corrompida por la rebelión de nuestros primeros padres. Y eso es lo que dice la pregunta número 7. La pregunta dice: ¿de dónde procede esta corrupción de la naturaleza humana? La respuesta es de la caída y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso. Por ello nuestra naturaleza ha quedado de tal manera corrompida que todos somos concebidos y nacidos en pecado. Fíjense, nuestra naturaleza ha quedado de tal manera corrompida que todos somos concebidos y nacidos en pecado. ¿De dónde surge el mal en el mundo? De esa desobediencia descarada, voluntaria de Adán y de Eva. Cuando ustedes analizan el capítulo 3 de Génesis, este diálogo entre Dios y Adán y Eva, cuando desobedecen a Dios, nunca vemos que Adán y Eva piden perdón, que Adán y Eva suplican a Dios para no ser echados. Tenemos que comprender, porque hay muchas personas que dicen: es que Dios es muy cruel, es muy duro, solamente un pequeño error y mira lo que Dios les hizo vivir, cómo Dios los expulsó del paraíso. Dios que siempre dice que es tan paciente, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué no les tuvo misericordia? ¿Por qué no les tuvo paciencia? ¿Por qué fue tan duro con ellos? No. Tenemos que entender lo que está ocurriendo en este pasaje. Adán y Eva no están arrepentidos por haber desobedecido a Dios. No sienten dolor por haber deshonrado a Dios, por haberle faltado a Dios. Sienten vergüenza y temor de las consecuencias de su desobediencia y de lo que vendría, pero no están arrepentidos. Sienten vergüenza porque ahora el mal está en ellos. No solamente pueden saber que hay algo malo, pero ahora han experimentado el mal. Ahora de alguna manera su propia naturaleza se ha corrompido. Dios no es malo. Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal, y Adán y Eva decidieron rebelarse en contra de Dios. Querían vivir independientes de Dios, querían ser autónomos, y la expulsión de Adán y de Eva del paraíso es concederles lo que ellos tanto anhelan. Por eso no hay palabras de arrepentimiento en el capítulo 3 de Génesis. Por eso no hay palabras de súplica y de ruego a Dios. Adán y Eva lo habían pensado bien. Adán y Eva querían ser independientes de Dios. Entonces la caída implica que Dios le concede al ser humano lo que desea: vivir lejos de Él. Y ese deseo de mantenernos alejados de Dios, de vivir lejos de Dios, es el principio de la corrupción de la humanidad. Cada ser humano, por naturaleza, como lo vimos también en el catecismo la semana pasada, odia al Señor y quiere mantenerse alejado de Dios. Fíjense, la semana pasada un amigo me mandó un blog de dos hombres que fueron cristianos, que sirvieron en ministerios de evangelismo y que caminaron aparentemente muy cerca del cristianismo. Ellos mismos afirman que crecieron en el cristianismo, que así los educaron sus padres, crecieron en la iglesia, pero que llegó un momento en sus vidas en el que se dieron cuenta de que no podían seguir siendo cristianos y mantener su integridad. Se dieron cuenta de que no podían seguir siendo cristianos porque se dieron cuenta de que el cristianismo es una farsa, es algo falso. Y entonces tienen un blog
que es muy popular entre muchos jóvenes. ¿Por qué? Porque realmente afirman o hacen creerle más bien a su audiencia que ellos han llegado a la conclusión de que no pueden ser cristianos porque han encontrado lo falso del cristianismo, porque el cristianismo no es algo verdadero. Eso es lo que ellos afirman y dan sus argumentos en cada programa. Entonces es algo muy interesante, es algo muy bueno para las personas que no quieren ser cristianas. Pero al ver por lo menos este blog, el blog que me envió mi amigo de esta semana o de ese día, la verdad vi que sus argumentos son bastante débiles, son bastante vulgares. El tema de ese día era: si pudieras regresar al pasado, en cualquier punto de la historia, ¿a qué punto del pasado regresarías? Esa era la temática del día. Y entonces uno de ellos dijo: yo regresaría, me encantaría ver el momento en el que aparece la vida humana sobre la tierra. Y dice, señala con mucho énfasis: no estoy diciendo que me gustaría ver a Dios poniendo la vida sobre la tierra. Sé que eso es algo tonto, sé que eso no existe, ¿no? Pero me gustaría ver si, por ejemplo, los alienígenas vinieron y pusieron la semilla de la vida en la tierra, si pusieron todas las especies en esa tierra primordial y si de ahí empezó a surgir esa vida. Me gustaría ver si los alienígenas fueron los que lo hicieron. La verdad es que me quedé así, ¿en serio? Estos son los argumentos de un programa tan popular para las personas que quieren tener razones para no ser cristianas. Decir que es algo absurdo, que no espera obviamente ver a Dios poniendo la vida sobre la tierra, porque es algo absurdo, es algo que no puede existir, pero que quisiera ver si los alienígenas sí pusieron la semilla de la vida sobre la tierra. ¡Wow! Estos son los argumentos que dan personas que afirman no ser cristianos porque tienen muy buenas razones para no serlo. La segunda persona dijo, después de decir varios pasajes de la historia donde le gustaría estar, dijo: pero también me gustaría ir al tiempo de Jesús. Me encantaría estar ahí presente para ver si es cierto. Me encantaría ver al niñito con sus 2 peces y con sus panes, y que empiezan a multiplicarse los pececillos y los panes, y que se alimenta una multitud. Me encantaría ver eso. Dice, también me gustaría ver algo. Me gustaría ver si la resurrección fue verdadera. Me gustaría estar ahí en la tumba. Me gustaría ver al ángel. Me gustaría ver si eso es verdad o no. Dice, pero no creas, le dice a su amigo, no creas que si yo viera esos milagros de Cristo y si yo viera la resurrección, no creas que yo cambiaría mi forma de pensar, no creas que yo diría, eso me haría ser cristiano. Si yo viera que eso es cierto, entonces yo sería cristiano. De una vez te digo, no estoy diciendo eso. Aunque yo viera que eso es cierto, yo no sería un cristiano. Qué ejercicio tan interesante en el que vemos la naturaleza humana que rechaza a Dios de manera automática, que odia a Dios de manera automática. Estos hombres no tienen, por lo menos no dieron ningún argumento lógico, bien pensado, inteligente para decir que no pueden ser cristianos, para afirmar la falsedad de la fe cristiana. Realmente lo único que vi en ese blog fue a 2 hombres que son como cualquiera de nosotros antes de que el Espíritu Santo nos regenerara, buscando razones absurdas, sin sustento, para mantenernos alejados de Dios. Eso es lo que corrompió al mundo. El deseo de Adán y Eva de mantenerse alejados de Dios y de vivir de manera independiente de Dios, determinando ellos lo que es bueno y lo que es malo. Y así vemos un blog súper popular en este tiempo entre los jóvenes que maneja la misma mecánica de Adán y Eva. ¿Cómo puedo mantenerme alejado de Dios y determinar yo lo que es bueno y lo que es malo?
Ese es el origen del mal, el deseo, el origen de la maldad en el mundo, el deseo de mantenernos alejados de Dios. Fíjense, en Génesis capítulo 3, versículos 6 al 7, fíjense lo que dice esta palabra. Génesis 3, del 6 al 7. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Ahora Adán y Eva no soportaban su propia desnudez. Ahora Adán y Eva, al tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal, que era una prerrogativa, ese conocimiento era una prerrogativa solamente del Creador, ellos tomaron de ese fruto y lo primero que sintieron fue una gran vergüenza de su propia desnudez. Recordemos que la palabra desnudez en hebreo significa también, es la misma palabra que se utiliza para humillación o derrota. Adán y Eva se sintieron derrotados, humillados, al verse a sí mismos, separados de Dios. Perdió significado su propia existencia. Separados de Dios, dejaron de ser lo que habían sido hasta ese momento y ahora no sabían lo que eran. Ahora estaban perdidos y sintieron vergüenza. Al tomar del fruto prohibido, Adán y Eva también corrompieron sus relaciones con Dios, con ellos mismos y con la tierra. Ahí mismo en Génesis 3, pero los versículos del 16 al 19, Génesis 3 del 16 al 19 dice: a la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. ¿Qué fue la primera consecuencia para la mujer? Fue que ahora daría a luz a cada ser humano que todavía tiene la imagen de Dios, pero ahora con dolor. Ahora cada hijo produciría un gran dolor a la mujer. Y la segunda consecuencia de la caída es que ella desearía a su esposo, desearía que su esposo fuera de ella, desearía que su esposo estuviera con ella, desearía poder dominar a su esposo, pero su esposo acabaría dominándola. Y ahí empieza la historia de la corrupción, de la toxicidad de la relación entre los hombres y las mujeres, donde las mujeres llevan y llevarán la peor parte en la relación. ¿De dónde surgen las violaciones, los feminicidios? ¿Por qué hay tantas parejas que matan a sus esposas, a sus novias, a sus amantes? ¿Por qué? Porque hay una maldición sobre el ser humano. Y fíjense una cosa, muchas personas ignorantes de la Biblia y de la fe cristiana afirman que los cristianos decimos que las mujeres deben sufrir y deben estar sometidas y deben estar siempre en un segundo lugar y deben ser menospreciadas porque ellas fueron las que trajeron la caída, porque ellas fueron las primeras que comieron del fruto, ellas fueron las transgresoras y por eso en el cristianismo se le castiga a la mujer. Y eso es una mentira. Eso no lo puedes encontrar en ninguna parte de la Biblia. Eso no lo puedes encontrar en ningún pasaje bíblico. Lo que la Biblia afirma es que porque Eva y Adán se rebelaron en contra de Dios y porque odian a Dios y porque quieren vivir haciendo su voluntad, entonces ahí entran en un conflicto de dominio, el uno en contra del otro. Y eso es una verdad de la condición humana caída. ¿Cuándo se terminarán los feminicidios y la violencia contra la mujer y las violaciones hacia las mujeres? ¿Cuándo se terminará? Se terminará cuando un hombre o una mujer se arrepientan de su pecado contra Dios. Cuando el ser humano se arrepiente y venga a Cristo y entonces seamos reconciliados con Dios, seamos reconciliados con nuestro Creador y nos sometamos voluntariamente a su señorío. Eso es lo que pasa en la fe cristiana. Nos arrepentimos de ser violentos, nos arrepentimos de estar en conflicto con otros, nos arrepentimos de esa naturaleza desobediente y caída. Venimos a Cristo y por su vida, por su muerte y por su resurrección entendemos que hemos sido reconciliados con el Padre. Que Cristo fue obediente
a la ley de Dios y que esa obediencia nos justifica delante del Padre. Comprendemos que Cristo fue a la cruz en nuestro lugar y que su sangre derramada por nuestros pecados nos justifica delante del Padre. Y ahora podemos regresar al Padre voluntariamente, decirle: Señor, quiero vivir para ti, me someto a tu señorío. Mientras eso no pase, o mientras Cristo no venga y destruya a todos los que sean capaces de hacer lo malo, mientras Cristo no venga a destruir el mal, la condición de la mujer y del hombre siempre va a ser así. Pero también el trabajo humano se corrompió, dijo Dios al hombre en el versículo 17: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres y al polvo volverás. Ahora el trabajo de Adán, en lugar de construir una civilización, en lugar de cultivar el mundo y crear una civilización bajo el señorío de Dios, ahora todo el trabajo sería infructuoso. Ahora todo lo que el hombre costaría demasiado esfuerzo y el hombre se esforzaría toda su vida por sobrevivir, solamente para llegar al final de su existencia y volver al polvo. Esa es la maldición del trabajo humano. Podemos esforzarnos muchísimo en construir algo, solamente para ver cómo eso que construimos hay que darle mantenimiento todo el tiempo, hay que estar al pendiente de eso todo el tiempo, porque empieza a decaer, porque empieza a echarse a perder, porque empieza a romperse, porque empieza a destruirse. Y además, aparte de esforzarnos en mantener lo que logramos hacer en esta vida, al final vendrá la muerte y tendremos que despedirnos de todo lo que hemos hecho en nuestra vida. De todos nuestros trabajos tendremos que despedirnos, y todo lo que tal vez hemos logrado construir o hacer, todos nuestros logros serán olvidados, destruidos, abandonados. Esa es la condición ahora del ser humano. Toda la gloria humana desaparecerá en el polvo. Adán regresaría al polvo de donde fue tomado, y todos nosotros regresaremos a la tierra también, de donde hemos sido tomados. Nadie, fíjense, por esta rebelión en contra de Dios, por este deseo de mantenernos alejados de Dios, nadie que ha pisado esta tierra puede abandonar el mundo sin experimentar dolor, soledad, desesperación, angustia, rechazo, temor, vergüenza, traición, enfermedad y muerte. Nadie que haya pisado este mundo puede escaparse de esto, que fue causado por el deseo de nuestros primeros padres y por nuestro deseo aún ahora de mantenernos lejos de Dios. Y aquí viene la última pregunta: ¿por qué necesitamos que Dios tenga misericordia de nosotros? Es lo que nosotros como cristianos enseñamos, que la condición miserable del hombre requiere que Dios tenga misericordia, porque si Dios no tiene misericordia de nosotros, no podemos dejar de hacer lo malo. Y eso es lo que viene en la pregunta 8. Dice esta pregunta: ¿estamos tan corrompidos que somos totalmente incapaces de hacer el bien e inclinados a todo mal? ¿Estamos tan corrompidos que somos totalmente incapaces de hacer el bien e inclinados a todo el mal? La respuesta del catecismo es: ciertamente, sí, estamos corrompidos, somos totalmente incapaces de hacer el bien e inclinados a todo mal, si no hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios. En San Juan capítulo 3, pero ahora de los versículos 3 al 6, recordamos este diálogo entre Jesús y Nicodemo. Vamos a ver qué dice este diálogo. San Juan capítulo 3, versículos del 3 al 6 dice: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo.
¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. Cristo habla de la condición humana con Nicodemo y le explica que no es posible ver el reino de los cielos, que no es posible estar en comunión con Dios otra vez si primero el Espíritu Santo no nos regenera para poder reconocer dos cosas: nuestra condición humana caída y miserable, nuestra rebelión y nuestro odio hacia Dios, y reconocer que necesitamos un Salvador y hallar en Cristo, en su vida, en su muerte y en su resurrección, el motivo para nuestra reconciliación con nuestro Padre. En Romanos capítulo 11, fíjense algo muy interesante. Romanos capítulo 11, versículos del 11 al 12, Pablo nos habla también de esa obra del Espíritu Santo que necesitamos. Fíjense lo que dice Romanos 11, del 11 al 13. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, entonces vivirán. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice exactamente lo que Cristo le está diciendo a Nicodemo en San Juan capítulo 3, que si no es por la obra del Espíritu Santo que nos hace nacer de nuevo. Fíjense, nuestra condición es tan miserable que Dios no dice: bueno, ustedes necesitan un cambiecito, necesitan un mejoramiento, les voy a dar unos mandamientos para que los obedezcan y ya con eso van a estar bien. No, 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 no. La condición humana es tan miserable. Estamos tan miserables, estamos tan inclinados a hacer continuamente el mal, que necesitamos nacer de nuevo. Y Pablo, hablándoles a los romanos, les dice: tenemos una obligación, hermanos, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si viven conforme a ella van a morir. Si ustedes siguen viviendo conforme a lo que ustedes quieren hacer, en contraposición a lo que Dios manda, entonces van a morir. Pero si el Espíritu Santo está en ustedes, fíjense, si el Espíritu Santo está en ustedes, entonces ustedes son capaces de obedecer a Dios. Ustedes son capaces de hacer la voluntad de Dios. Algo muy importante que tenemos que entender es que si somos cristianos, es por la obra del Espíritu Santo que nos ha regenerado y que ahora nos permite entender que lo que Dios nos manda es bueno, y nos permite tener la fuerza para hacer lo que Dios quiere. Pecamos, pero cuando pecamos es porque queremos pecar, no es porque necesitamos pecar, porque necesariamente vamos a pecar. No, ahora tenemos el Espíritu Santo que nos fortalece para hacer la voluntad de Dios, pero está en nosotros el deseo todavía de hacer lo malo, esa inclinación a hacer lo malo. Fíjense, otra vez podemos pensar que decir que somos incapaces de hacer el bien, como dice el catecismo, es una exageración, porque sinceramente vemos mucho bien en el mundo. Vemos a mucha gente que es muy generosa y que no es cristiana. Vemos a mucha gente hacer actos heroicos y que tampoco son cristianos. Vemos a muchas personas sirviendo a personas necesitadas y tampoco son cristianos. Entonces, muchas personas dicen: es una exageración. Los cristianos siempre exageran cuando hablan del pecado y dicen que están inclinados a hacer siempre lo malo. Son muy dramáticos los cristianos. No es cierto. Fíjense una cosa. El hecho de ver a las personas no cristianas haciendo buenas acciones no quiere decir que son buenos. De hecho, nosotros cuando no éramos cristianos hacíamos cosas buenas, pero esas cosas buenas no nos hacían buenos delante de Dios. ¿Están de acuerdo? Es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice: cuando los gentiles
que no tienen ley, es decir, los que no conocen la Biblia, los que no eran judíos, cumplen por naturaleza lo que la ley exige. Ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Entonces, el hecho de que el ser humano, por tener la imagen de Dios, sea capaz de hacer alguna obra buena, no quiere decir que esas obras son hechas de acuerdo a la voluntad de Dios. No quiere decir que esas obras implican que Dios no vea al pecador como su enemigo. Una buena obra no hace que un asesino deje de ser asesino. No diríamos, ese asesino está dándole de comer a una persona. No, pero sigue matando. Es muy bueno. Claro que nadie diría eso. Una buena obra no hace a un adúltero o a un violador una buena persona. No porque un adúltero o un violador ayudó a una viejita a cruzar la calle, o llevó comida a los pobres, o dio una donación a un hospital, es una buena persona. No podemos decir eso. Eso es lo que dice San Pablo. Los seres humanos son capaces de hacer cosas buenas porque tienen la imagen de Dios, pero eso no los hace buenos delante de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6, fíjense lo que dice el apóstol Pablo, enseñándoles a estos cristianos de Éfeso. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Y como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, merecíamos la ira de Dios y vivíamos haciendo lo malo, en rebeldía en contra de Dios, viviendo conforme al príncipe, dice, de las tinieblas, conforme al diablo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida juntamente con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Muertos en pecados, no éramos medio malos, no éramos, bueno, a veces hacen lo bueno, a veces hacen lo malo, son medio malos, pero también hay mucho bueno en ellos. No, estábamos muertos en pecados. Esa es la condición que tiene que revertir el Espíritu Santo de Dios, como dice la respuesta de hoy. Si no hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios, somos totalmente incapaces de hacer el bien y estamos inclinados a todo el mal. Por gracia, dice San Pablo a los Efesios, ustedes han sido salvados y ahora en unión con Cristo Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Sin la obra del Espíritu Santo que nos lleve a Cristo, somos incapaces de hacer nada bueno delante de Dios. La condición humana y miserable no se puede arreglar con lecciones morales. El catecismo nos dice que estamos totalmente incapacitados para hacer el bien. Necesitamos más bien que Cristo venga a nuestras vidas y que nos salve de nuestro aborrecimiento de Dios. Pablo describe la condición humana sin Cristo como personas que están muertas en pecados. Pero Cristo viene a nuestras vidas y, siendo sus enemigos, muere por nosotros. Y odiándole, muere por nosotros. ¿Cómo empezó el desastre que hay en el mundo? Empezó cuando Adán y Eva decidieron alejarse de Dios y vivir vidas independientes de Él. ¿Qué pasó entonces con el mundo? El mundo se corrompió y el ser humano se volvió incapaz de hacer lo bueno. ¿Cómo se ha resuelto esta condición miserable? Dios envió a su Hijo para que halláramos en Él el perdón de nuestros pecados. Y es la obra del Espíritu Santo la que nos aplica esa obra de Cristo, la aplica a nuestros corazones. ¿Serán estas verdades del Evangelio las que hoy sean nuestro único consuelo en la vida y en la muerte? Vamos a orar. Padre Santo, Padre amoroso, Padre bueno, Señor, ¿qué sería de nosotros si no hubieras enviado a tu Hijo Jesucristo? Y si el Espíritu Santo no hubiera trabajado en nosotros, si hubiera abierto nuestros ojos
No para sentirnos avergonzados como se sintieron avergonzados Adán y Eva cuando abrieron los ojos, pero para abrir los ojos, Señor, a una esperanza, a la única esperanza que hay, y es la esperanza de que seamos aceptados y perdonados por causa de Jesucristo. Señor, gracias por abrir nuestros ojos para ver nuestra condición miserable, para ver que estamos inclinados todo el tiempo al mal. Padre, gracias por la obra de ese Espíritu Santo que nos ha capacitado para ahora poner nuestra fe y nuestra confianza solamente en Cristo, en su vida, en su muerte y en su resurrección. Padre, gracias, Señor, por lo que has hecho para salvarnos cuando éramos tus enemigos, cuando te odiábamos, cuando éramos blasfemos, cuando queríamos mantenernos alejados de ti y huir de ti. Tuviste piedad de nosotros y nos trajiste, Señor, por la renovación de tu Espíritu Santo, a ti, a los pies de la cruz. Señor, no queremos alejarnos nunca de los pies de la cruz. Necesitamos mantenernos a los pies de la cruz. Señor, que no haya nada en esta vida que nos aparte de nuestra necesidad infinita de mantenernos abrazados a los pies de la cruz. Manténnos ahí y nunca nos dejes ir. Te agradecemos, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu perdón, por la verdad de tu palabra. Oramos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.